Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El empresario mexicano Carlos Bremer, director y presidente de Grupo Value, falleció a los 63 años de edad. Una oleada de robos con violencia se registró ayer en Villahermosa, Tabasco. Los secuestradores de los 32 migrantes en Río Bravo, Tamaulipas, pidieron rescate a sus familiares y lograron cobrar una parte. Para evitar fraudes en las compras por internet o robos al acudir a establecimientos comerciales, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México recomendó a los Reyes Magos tener cuidado y denunciar toda anomalía. En diciembre del 2023 se perdieron 384,882 empleos formales en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que ayer rindiera protesta como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama. Un juez de distrito ordenó a autoridades de la Ciudad de México, Michoacán y Colima suspender la intervención telefónica en contra de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García. En Coahuila se desplomó una avioneta y 4 personas murieron. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 5 de enero del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-357300. También le doy 2 números de WhatsApp, el 5581-012861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. Una avioneta se desplomó en un terreno baldío este viernes a escasos metros de viviendas de la colonia Blanca Estela, allá en Coahuila. A consecuencia de ello, 4 de sus ocupantes fallecieron, de los cuales 3 serían hermanas. Se trata de la madre y tías del expresidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, Alfonso Sánchez Garza. Adriana Garza Ibarra era la madre del exedil, quien salió desde Brooklyn, Texas, junto con sus hermanas Rosario e Hilda. La caída de la aeronave ocurrió también a poca distancia del Aeropuerto Internacional de Ramos Arizpe. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, informó que los captores de los 32 migrantes en Río Bravo, Tamaulipas, pidieron rescate a sus familias y lograron cobrar una parte de ello. Escuchemos cómo lo dice la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Tenemos problemas con el audio de la conferencia mañanera ya en la mañana, donde la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, habló sobre este caso del secuestro de 32 migrantes allá en Tamaulipas. Ya tenemos el audio, escuchemos a la Secretaria Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Informar sobre lo ocurrido el pasado 30 de diciembre, cerca de las 19:30 horas, cuando 32 personas migrantes de distintas nacionalidades fueron privadas ilegalmente de su libertad mientras viajaban de Monterrey a Matamoros, Tamaulipas, a bordo de un autobús de la compañía Sedna.
La unidad fue interceptada por hombres armados a bordo de 5 camionetas sobre el Libramiento Sur 2 en el municipio Río Bravo, en Tamaulipas, con 37 pasajeros, incluido un bebé. Los delincuentes hicieron bajar de la unidad a los migrantes y se llevaron a 32 de ellos en las camionetas, dejando en el lugar a 5 pasajeros, 2 de nacionalidad mexicana y 3 venezolanos. El chofer del autobús Sedna realizó una llamada de auxilio a las autoridades y reanudó la marcha rumbo a la central de autobuses de Matamoros con los 5 migrantes, por lo que elementos de la Guardia Estatal lograron alcanzarlo a la altura de la caseta Nuevo Progreso, donde lo escoltaron hasta llegar a su destino. Sabemos, por el testimonio de las víctimas, que fueron llevadas por un camino de terracería durante aproximadamente 20 minutos, pasados los cuales los cambiaron a un autobús viejo, a un viejo autobús. A bordo de esta unidad llegaron a una finca con una bodega y una casa cercana, donde fueron agrupados por familias, despojados de sus teléfonos celulares y artículos de valor. En el lugar les tomaron fotografías y durante la madrugada del 31 de diciembre, los secuestradores llamaron a las familias de las víctimas con el propósito de solicitarles dinero. En algunos casos tenemos la información de que sí se concretó el depósito de una parte del recurso exigido. Decir que desde el primer momento el gobierno federal estableció comunicación con las autoridades estatales a fin de coadyuvar en la búsqueda y rescate de las víctimas. Las instituciones de seguridad actuaron de manera inmediata. Como parte de un acuerdo de la Mesa de Paz Estatal, se efectuaron operativos interinstitucionales en los que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, por supuesto, las autoridades estatales, encabezando la investigación, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Se usaron binomios caninos y drones en vías de comunicación federal, cruceros estatales, hoteles, moteles, bodegas y fincas de 6 municipios limítrofes con el lugar de los hechos en Camargo, en Ciudad Gustavo Díaz Ordaz, en Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso y Matamoros. Además, se efectuó el seguimiento de telefonía, de noche y de día, se realizaron recorridos a pie y entrevistas con los pobladores de la zona en búsqueda de indicios que posibilitaran la localización de las víctimas. El día miércoles 3 de enero, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas reportó la localización con vida de los 32 migrantes secuestrados a bordo de un camión local de transporte de pasajeros en la autopista federal Reynosa-Matamoros, en el municipio de Río Bravo, por lo que de inmediato fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía para su valoración médica, reportándose todos en buen estado de salud y sin lesiones. Sabemos, por el mismo testimonio de las víctimas, que fueron liberadas ante el despliegue de las fuerzas federales en la zona. Decir que de las 32 víctimas, 26 son de nacionalidad venezolana y 6 hondureña. Además, 12 son mujeres y 8 niñas, mientras que 9 son hombres y 3 niños. Por último, solo mostrar en una lámina los nombres de las personas que hoy ya se encuentran a salvo. Efectivamente,
Los migrantes corren peligro cuando transitan sin documentos por el país, por eso existe toda una estrategia del gobierno para brindarles atención. Desde el inicio de la actual administración a la fecha, el delito de secuestro ha bajado 77.6%. Hay que subrayarlo gracias al esfuerzo conjunto de los 3 niveles de gobierno. Ese trabajo de coordinación es permanente y se mantiene con todos los gobiernos estatales, incluido el de Tamaulipas, donde continuarán los operativos con el refuerzo de 400 elementos más de la Secretaría de la Defensa Nacional, 60 de la Guardia Nacional y 2 helicópteros que están haciendo labores en la zona para hacer un total de 850 efectivos y 3 helicópteros que trabajan ahí en la zona, repito, que están exclusivamente para continuar con los operativos. Finalmente decir que por instrucción del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, se siguen las indagaciones y que también informar que ya hay líneas de investigación muy claras para lograr la detención de los responsables, terminar con los delitos de esa zona y acabar con la impunidad. Mire, también le informo que un juez de distrito ordenó a las autoridades de la Ciudad de México, Michoacán y Colima suspender la intervención telefónica en contra de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García. La servidora pública presentó una ampliación a la demanda de amparo que interpuso el año pasado para impugnar las solicitudes que hicieron las fiscalías de la Ciudad de México, de Michoacán y de Colima para intervenir, localizar y sustraer información de su número de celular con terminación 3798. Jorge Antonio Medina Gaona, titular del Juzgado 11º de Distrito de Amparo en materia penal, le concedió a Limón García una nueva suspensión provisional para el efecto de que no sea extraída ni entregada por ningún medio ni divulgada la información personal vinculada a la línea telefónica de la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón. La independencia política de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ve limitada ante la figura presidencial. Sobre el tema, escuchemos a Julio Tapia. Muy buenas tardes, Noel Alvarado. Los poderes de la Unión y muy en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se politiza y ante ello la independencia y autonomía se ve limitada directa o indirectamente ante la figura presidencial. Pues si bien en su momento era un hecho notorio en el que el Poder Judicial era sumiso ante determinados criterios del Ejecutivo, lo cierto es que hoy día estamos en la antesala de una nueva era política en donde los partidos políticos no solo buscarán contar con la mayoría en la Cámara Baja y Alta, sino también en el máximo Tribunal Constitucional, que deberá ante todo, sí o sí, actuar con objetividad e imparcialidad, alejada de preferencias políticas e incluso de hacer política a través de los medios, pues sus decisiones deben estar ajenas a la estrategia y agenda del Ejecutivo, indistintamente de que algún ministro haya sido nombrado por el mandatario en funciones, y esto es un tema muy delicado, porque las decisiones de la Suprema Corte, al ser el Tribunal Constitucional de México, imparte justicia a través de mecanismos que permiten vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución, pero no a políticos y políticas que a todas luces busquen mantener el poder, porque cuando ello pase, habrá un retroceso muy grave en México, en el que el presidencialismo se hará más efectivo.
Como ejemplo, quienes en su momento exigían autonomía e independencia del fiscal carnal, hoy ven con malicia su alternancia. Pero lo cierto es que a la Corte también le ha llegado la transformación, la austeridad y ahora una verdadera reforma al máximo tribunal, donde existan reglas para que ningún ministro pueda separarse de su encargo por inclinación política e incluso, si eso pasara, ver las consecuencias jurídicas, los altos sueldos de dichos empleados, haciendo hincapié Batres en renunciar a cobrar 500,000 pesos, advirtiendo cobrar el salario constitucional. El tema de los fideicomisos, entre otros temas. Bienvenida a la manifestación de la nueva ministra Lenia Batres, en el que afirmó que México no tiene una corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Corte, por los excesos que han cometido sus integrantes al colocarse por encima de otros poderes, aprovechando que sus resoluciones son inimpugnables. Esperemos una Corte al servicio del pueblo y a la altura de un México que merece transitar hacia un verdadero Estado de Derecho. Soy Julio Tapia y me puedes seguir en Despacho Jurídico Tapia y Asociados. Y miren, otro tema, le doy a conocer que para evitar fraudes en las compras por internet o robos al acudir a establecimientos comerciales, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México recomendó a los Reyes Magos tener cuidado y denunciar toda anomalía. De acuerdo con los reportes de la línea de seguridad o chat de confianza, el año pasado crecieron 38% las peticiones de apoyo por estafas en la compra-venta por internet. El 25% de las atenciones están relacionadas con aparatos electrodomésticos y electrónicos, aunque en esta temporada se registran más casos relacionados con juguetes, videojuegos, tabletas o celulares. Los artículos más demandados como regalo, detalló Salvador Guerrero Chiprés, presidente del organismo. Para evitar el fraude o el robo, el Consejo Ciudadano recomienda a Melchor, Gaspar y Baltasar verificar la reputación del vendedor o tienda en línea a través de reseñas de otros usuarios. Desconfiar de grandes ofertas, generalmente a punto de expirar. Corroborar la veracidad de la promoción con atención al cliente del establecimiento, así como también revisar la página web donde se comprará. Un sitio falso suele contener imágenes de baja calidad, errores de ortografía o gramática en la liga URL, ausencia o sobrante de letras. Y mire, también le informo que con la finalidad de garantizar la seguridad de las y los habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón, la alcaldesa Lía Limón puso en marcha el operativo especial Aliados de los Reyes Magos, el cual abarca la vigilancia permanente para inhibir actos delictivos en mercados, tianguis y centros comerciales, así como en parques y jardines de la alcaldía durante este 5 y 6 de enero. En Álvaro Obregón, la seguridad es nuestra prioridad y queremos que todas las familias reciban y festejen la llegada de los Reyes Magos con alegría y tranquilidad, dijo la alcaldesa. Para tal efecto, señaló que se desplegarán 6 dispositivos de seguridad en los 4 sectores de la demarcación, con elementos y unidades en patrullajes y efectivos pie a tierra. Asimismo, participarán elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Ciudad de México. La alcaldesa reiteró que a través del número telefónico 5552 720222, la base plata y las patrullas de los cuadrantes están disponibles para atender cualquier situación que se presente, porque dice, somos aliados de los Reyes Magos con nuestra estrategia blindar Álvaro Obregón.
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que ayer rindiera protesta como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, quien fuera su asesora durante su administración en la Ciudad de México. La calificó de ser una mujer con principios, con ideales de lucha, incorruptible, dice el presidente, una verdadera defensora de la justicia. Por ahí leí que la llaman la ministra del pueblo, por lo que la comparo con el líder revolucionario Francisco Villa. Una oleada de robos con violencia se registró ayer en Villahermosa, Tabasco. Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia matutina en Palacio Nacional que se trató de eventos con propósitos propagandísticos. Reprochó que dichos sucesos violentos tuvieran mucha difusión por parte de los medios de comunicación en vísperas del arranque del proceso electoral en el país. Aseguró que las Fuerzas Armadas ya están estableciendo una estrategia para atender la situación. El presidente también detalló que lo sucedido en Tabasco son cambios en los grupos criminales y se magnifican porque estamos, dice, en medio de temporada de elecciones. En diciembre del 2023 se perdieron 384.882 empleos formales en el país, lo que representó una caída de 1.7% frente a la registrada en noviembre. Esto de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sobre el tema, escuchemos la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los radioescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que en diciembre de 2023 se perdieron 384.882 empleos formales en el país, lo que representó una caída de 1.7% frente a la registrada en noviembre, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. De los puestos de trabajo perdidos, 267.000 fueron permanentes y 117.880 se trataron de empleos temporales, 12.7 y 8.3% más que en el mismo periodo del año pasado, plazas que en su mayoría pertenecían al sector agropecuario y de la industria extractiva o minera. Con este resultado, el 2023 cerró con un total de 22.024.386 puestos de trabajo formales ante el IMSS, la cifra más alta para un mismo periodo desde que se tiene registro. Según el organismo, de este universo de plazas, el 86.3% son permanentes y el 13.7% corresponden a trabajos eventuales. Además, resaltó que durante todo el año pasado se crearon cerca de 651.490 puestos, 13.4% menos si se compara con todos los empleados creados en 2022, es decir, 752.748 plazas. La institución a cargo de Zoe Robledo precisó que los sectores de la construcción, comercio, transportes y comunicaciones fueron en donde se registró la mayor alza de empleos en el último año. Esta cifra quedó por debajo del rango estimado por el Banco de México, que esperaba la creación de entre 670.000 y 770.000 empleos formales en el país durante 2023 ante las buenas condiciones económicas. Para 2024, la expectativa es que se generen entre 610.000 y 810.000 empleos ante el IMSS, de acuerdo con el Banco Central. Hasta aquí la información. Y mire, también le doy a conocer que el empresario mexicano Carlos Bremer, director y presidente del grupo Valoe, falleció a los 63 años de edad de este viernes, de 5 de enero, a días de haber ingresado de urgencias a un hospital. El director y presidente del grupo financiero fue hospitalizado desde el pasado martes 2 de enero cuando se desvaneció al sufrir un tipo preinfarto en las oficinas de su grupo financiero ubicadas en San Pedro. Nació en Monterrey, forjó una carrera exitosa a lo largo de los años, destacándose por su visión estratégica y contribuciones significativas al mundo de los negocios. También incursionó en la televisión como uno de los tiburones en el programa Shark Tank México.
mientras que en el mundo del espectáculo se dice que ayudó a Luis Miguel a rescatar su carrera. Su amistad con Bill Clinton era muy conocida y ella le permitió traer al expresidente de Estados Unidos en más de una ocasión a platicar con los empresarios de su natal Monterrey. Bremer fue ampliamente conocido por su destacada carrera en el ámbito financiero y empresarial, íntimo amigo del boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez, a quien se le vio en reiteradas ocasiones mientras el púgil caminaba hacia el ring. Descanse en paz este empresario mexicano Carlos Bremer. Y en otros temas le doy a conocer que en el marco de las acciones de proximidad de la Guardia Nacional en apoyo a los Reyes Magos, integrantes de esta institución implementaron la campaña Una Esfera, un juguete, a través de la cual reunieron más de 10,000 juguetes donados por el propio personal, los cuales fueron repartidos a niñas y niños de zonas populares. Los carros, muñecas, muñecos de peluche, triciclos, patines y muchos otros fueron distribuidos en colonias de entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, donde se llevaron a cabo eventos públicos para la entrega. En las distintas sedes se contó con la presencia de las botargas de los agentes Justo y Paz, personajes que se sumaron a la entrega de los juguetes y quienes se tomaron fotos con las niñas y niños que mostraban sus regalos. A la par de estas acciones, la Guardia Nacional mantiene los recorridos de prevención en los puntos de venta de juguetes y mercancía para regalos en todo el país. En la estrecha coordinación con las autoridades de seguridad pública de cada entidad, establecieron esquemas de vigilancia que incluyen la presencia en la feria y romerías, donde las familias se concentran para que los menores entreguen sus cartas o se tomen una fotografía con los Reyes Magos. La Guardia Nacional tiene el firme compromiso de velar por el bienestar de las niñas y niños que son el futuro de nuestro país, y refrenda su actuar para trabajar por un México de justicia y paz. Representantes populares del Partido Acción Nacional demandaron tanto al gobierno capitalino como al partido Morena en la Ciudad de México no presionar a alcaldes de oposición para eventos de Claudia Sheinbaum o Clara Brugada. El Colegio de Bachilleres iniciará clases la próxima semana, luego de que el sindicato y autoridades educativas llegaron a un acuerdo en materia laboral, por lo que la huelga que inició el 16 de noviembre. El Centro Federal de Conciliación y Registro Federal Laboral informó que las partes interesadas acordaron una alza salarial de 4% para que los trabajadores levantaran al paso en 20 planteles y oficinas generales. En noviembre pasado se informó sobre el estallido de la huelga en colegios de la Ciudad de México y área conurbada. Por lo anterior, cerca de 100,000 alumnos se quedaron sin clases. Del 1 de septiembre al 15 de diciembre del 2023 se han registrado 626,286 metros de cable de telefonía, internet y televisión en desuso, que equivale a 7 toneladas de material. Así lo dio a conocer el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama. Y mire, el compañero Alejandro César Vázquez nos informa que se cayó el sistema en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Nos encontramos en la Clínica Hospital 68 del Seguro Social del municipio de Ecatepec, en donde hay una serie de quejas por parte de los derechohabientes, ya que se cayó el sistema. Asimismo, hemos tratado de localizar a las autoridades del Seguro Social de lo que es la Delegación México Oriente, con sede en el municipio de Naucalpan. Sin embargo,
no hemos tenido ninguna noticia respecto a esta anomalía que está afectando a muchos derechohabientes. Asimismo, nos comentan que no solamente es en el Estado de México, sino también en la Ciudad de México, lo que es la noticia que está caída quizás la red del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muy buenas tardes. El reporte del compañero Alejandro César Vázquez sobre la caída del sistema en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y por último, le informo que ante el asedio del crimen organizado, locatarios de mercados públicos y comerciantes en pequeño de la Ciudad de México y el Estado de México demandaron a los 3 niveles de gobierno establecer una estrategia de seguridad y vigilancia de manera permanente e integral en los alrededores de estos centros de abasto popular. Así lo declararon Víctor Navarro, representante del Movimiento Nacional de Contribuyentes Social, que agrupa a mercados públicos, y Gerardo López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio. Al respecto, Víctor Navarro, representante de los comerciantes de mercados públicos agremiados, pidió a todas las autoridades a nivel nacional, particularmente a las de la Ciudad de México y Estado de México, redoblar los operativos de vigilancia en torno a los mercados públicos, que estos no sean solamente en épocas decembrinas y celebraciones, para evitar hechos de violencia como los sucedidos hace algunos días en la alcaldía Iztacalco. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que el próximo lunes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.